Bueno, hoy estamos en la clase número Cuatro. 4. 4. ¿Y cómo se llama la clase? La palabra de Dios en nuestra vida. La palabra de Dios en nuestra vida. ¿Cómo se llama? A La ver, todos. palabra de Dios en nuestra vida. En nuestra vida. Y lo más importante, ¿verdad? Y pues como lo mencionábamos, bienvenidos después de las vacaciones que nos tomamos. La palabra de Dios en nuestra vida, pero de verdad la palabra de Dios está todos los días en nuestra vida o no? Aquí podríamos agregarle una pregunta o un interrogante a este curso, ¿verdad? A este modelo de aprendizaje que estamos llevando. ¿La palabra de Dios está en nuestra vida diariamente? Sí, ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Sí, Y hoy en día tenemos que aprovechar de la tecnología. Si uno va a su trabajo y tenemos una distancia de unos 5 a 10 minutos o de 10 a 15 o 20 minutos y podemos ir escuchando en el YouTube el Evangelio o en el Facebook. Hoy en día hay muchas, o en WhatsApp hay grupos que nos mandan el Evangelio y lo va escuchando uno o no. sí. Hay muchas formas. Ya en la noche uno puede otra vez volverse a Las- sentar y a hacer su oración y volverlo a leer si quiere, volver a meditar en la palabra. Pero la palabra de Dios en nuestra vida es el título de esta clase número 4. Ya que en la clase anterior vimos qué es la Biblia. ¿Se recuerdan cómo está formada? Alba nos enseñó. ¿Se recuerdan? Su Ujú. contenido, sus divisiones, cuántos libros la forman, métodos también para leerla y cómo la iglesia nos recomienda su lectura. ¿O creen que la iglesia no nos recomienda la lectura de la Biblia? Sí, Sí, sí. Entonces, en esta clase vamos a ver cómo influye la Biblia, o sea, la palabra de Dios en nuestra vida. Para poder conseguir esto, vamos a procurar que sea la misma palabra de Dios la que nos lo diga, cómo actúa en nosotros. ¿Cómo? Si somos dóciles, si abrimos nuestra mente, nuestro corazón, si permitimos a esa palabra penetrar en nosotros, ¿cómo puede aumentar nuestra fe? Porque la palabra aumenta o no aumenta nuestra fe también, amén. nuestra confianza también y nuestra abuelo. entrega al Señor. En una palabra, la palabra, la Biblia, cambia nuestras vidas. ¿O no lo creen así? Amén. ¿Han Amén. conocido ustedes a alguien que Sí, la palabra le ha cambiado la vida? Amén. a Sí, varios. sí. ¿Sí? Sí, Sí, sí. ¿Y cómo lo han visto? O sea, ¿cómo han sabido que la palabra ha cambiado la vida de esa persona? Porque han dado testimonio. ¿Han dado testimonios? Y además se ve el cambio de la Su persona. forma de ser. ¿Su forma de ser? Entonces, ¿cómo más nos damos cuenta que la palabra ha penetrado a esa persona? porque Porque también se entregan más a los servicios, ¿verdad? Por ejemplo, yo lo puedo comprobar en todos los que se están preparando para la catequesis, ¿verdad? Porque ya la palabra penetró en ellos y se han dado cuenta, ¿verdad? De que tienen que hacer cambios radicales en su vida, ¿verdad? Por ejemplo, los que no tienen los sacramentos y que se están preparando para los sacramentos. Ahí se ve efectivamente, ¿verdad? Que es un fruto de la palabra, que ellos ya escucharon la palabra y están tomando acción, ¿verdad? Sí. Y si leemos Juan 1, del 1 al 5, si alguien lo tiene, lo quiere leer, Álvaro o Johnny, El 1 del 5, ¿verdad, Juan? Juan 1 Sí. del 1 al 5. Yo lo leo, permite, ahora lo busco. Juan 1:5. Sí. Dice, uno, uno, oh, Juan dice, hizo carne. 1:5 dice, la luz brilla en las tinieblas y en la tiniebla. Desde el Desde capítulo, el desde el uno. principio, desde el inicio, Oh, El uno. donde empieza en el principio. Ujú.
Ok, dice, en el principio era el verbo. ¿Eso es? Sí. Sí. Ok, en el principio, perdón, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Amén. En el principio era el verbo y el verbo estaba ante Dios y el verbo era Dios. Él estaba ante Dios en el principio. Por, por él se hizo todo y nada llegó a ser sin él. Lo que fue hecho tenía vida en él y para los hombres la vida era luz y la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la impidieron, perdón. Ahí. Palabra de Dios. Ujú. Te alabamos, Señor. Vamos, Señor. Entonces, aquí que vemos, que nos dice, ¿verdad? Que en el principio existía el verbo, entonces, pues en la Biblia de Jerusalén, los que la tienen, dice la palabra, ¿verdad? Y la palabra estaba junto a Dios. ¿Y la palabra era quién? Dios. Dios. Ella estaba en el principio junto a Dios y todo se hizo ¿por quién? Por Por la ella. palabra. Y sin ella no se hizo nada. Lo que se hizo en ella era la vida y la vida era la luz de los hombres y la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la vencieron. Imagínense, qué bonito. Aquí, ahí, en Juan 1, del 1 al 5, tenemos para predicar todo un retiro. ¿Sí sabían o no? No. No. Porque aquí estamos hablando del querigma, de la predicación. Esto es el querigma. La palabra se hizo, imagínense, imaginémonos que por la palabra se hizo carne entre nosotros y viene a alumbrar. Y cuando nosotros nos convertimos también en esa palabra ante esta sociedad o esta humanidad, no alumbramos. Sí. Amén. Y no hay gente que nos quiere apagar, Sí. Sí. Un montón. ¿o no? Sí. Pero yo creo que aquellos días que había viento. Entonces, cuando tenemos la palabra con nosotros y empezamos a comentarle a alguien que la Biblia no les ha pasado que le dicen, ya vas a empezar con tus cosas. O ya vas a seguir. Y no nos vamos muy lejos. A veces es la misma familia. Puede ser la hermana, el hermano, el tío, la prima, los sobrinos, los amigos. Entonces, aquí notamos que la palabra del Señor ha existido siempre, que todo en el mundo se hizo por ella, que en ella estaba la vida y que la vida era la luz que brillaba en las tinieblas, sin que éstas puedan vencerla. Es decir, comprendemos que por la palabra nosotros existimos, por ella somos creados, por ella conocemos y por ella tenemos luz. Pero aquí la pregunta es, ¿tenemos luz nosotros en nuestra vida? Sí, tenemos. O a veces sí y a veces no. Pienso que estamos luchando para tener esa luz. Entonces a veces se nos prende y a veces nos acaba la luz. Sofi. Pienso que luchando para que no se nos apague. La verdad que sí es bastante difícil, pero no imposible. Y entonces esta palabra de Dios, ¿quién es? Todos nosotros. Jesús. Jesús. Entonces, si seguimos leyendo del 9 al 12, vamos a encontrarnos que esa luz verdadera estaba en el mundo y el mundo fue hecho por ella. Y los suyos, lo más triste, imagínense, no la recibieron. ¿No creen que eso es triste? Bien triste. Pero a los que la recibieron les dio el poder de hacerse hijos de Dios. Y ayer pues hablábamos de eso en Juan. Qué bendición poder decir yo soy hijo de Dios. Yo puedo llamarle a mi Dios Padre, papá, como lo hemos, papito, como lo hemos vivido en los retiros de iniciación, en Nueva Vida. ¿Se acuerdan? Sí. Entonces tendríamos con esto motivo y materia para meditar mucho tiempo. Cada frase es toda una clase que entenderemos cada vez más a solas con el Señor, con ella, con la palabra. Si la recibimos, nos hace hijos de Dios. Todo el mundo que nos rodea existe por ella. Y esto podemos completarlo leyendo en Génesis, en el cual vemos que cuando Dios dice que se haga algo,
eso queda hecho. ¿Se acuerdan? Génesis 1, 3, 6, 9, 11, 14. Bueno, hoy podemos meditar, ahí se los vamos a mandar, ya que por el tiempo. Pero entonces, la palabra del Señor nos crea y nos hace hijos de Dios, o sea, hijos de Él. Pero aquí también la otra pregunta, ¿nos comportamos como hijos de Dios? A veces también. A veces, A Siendo ver los demás, honesto, pues estamos en a eso. veces. a Estamos veces luchando, estamos luchando. estamos luchando. Sí. Y Sí. Y cuando no ahora nos somos hijos tendremos que de hacer Dios, la ¿de otra. quién somos hijos? ¿Cómo? Cuando no somos hijos de Dios, ¿de quién somos hijos? ¿Enemigo y de quién? ¿Ah? ¿Del enemigo y de quién? Pues Pero ya nuestras faltas ya no son como eran antes, ya son faltas menores, pues ya no, que digamos que una vez apagamos la luz de Jesucristo tampoco, ¿verdad? Sino que simplemente ya nuestras faltas ya son, ya no tan graves, dijera yo. ya grandes al corte de una vaca ahora ya van siendo más chiquitas. No, Y la lucha. pero acuérdense que la palabra nos tiene que hacer que cambiemos, No, es que que eso es lo que estamos tratando de hacer, estamos cambiando. Bueno, yo me considero que como era antes, que no sabía nada, ahora que estoy leyendo la Biblia y me estoy dando cuenta, siento que mi vida está cambiando. ¿y cómo siente que su vida va cambiando? Porque ya dejé de hacer cosas que hacía antes, ya no las hago, ni me interesan, ya ni les tomo importancia, ahora hay cosas. Ah, sí, y eso es que la palabra va, ¿verdad? Penetrándonos poco a poco, poco a poco, poco a poco. Y Y no sé también si les ha uno pasado a va, ustedes también que uno va cuando, luchando para que también la familia vaya buscando también las cosas de Dios. sí, también, y acuérdense que ellos nos ven un ejemplo a nosotros y si ven que nosotros no damos buen testimonio, ¿ustedes creen que ellos van a querer seguirnos? No, Hermano César, No, que le interrumpo, ¿verdad? A, a la plática que tienen, pues yo pienso, ¿verdad? Que vamos cambiando y también vamos buscando más la fe, ¿verdad? Porque antes nosotros, bueno, especialmente yo, ¿verdad? Yo me empecé a enfermar, ¿verdad? Y fui primero al doctor que a la iglesia. Entonces ahora pues yo siento, ¿verdad? Que uno tiene que buscar primero a Dios, ¿verdad? Que le ilumine. Hay que ir al doctor, no digo que no, pero Dios ilumina el camino, ¿verdad? Y Dios es el que examina a uno. Sí, amén. sí, es verdad. Entonces, ¿cómo viene esa palabra a nosotros? Pues cambiándonos, ¿verdad? ¿Alguien tiene sabiduría, el libro de sabiduría 18:15 que nos lo lea, Alba? Yo lo tengo. A ver. Tu palabra omnipotente se lanzó desde lo alto de los cielos, donde está junto a tu trono real y se precipitó como un guerrero furioso sobre el país condenado al exterminio. Llevaba como espada acerada tu irrevocable decisión. Tocaba el cielo y pisaba la tierra cuando golpeaba, esparcía la muerte por todas partes. Bueno, leí el 16 también, ¿verdad? No, está bien. Y aquí vemos que la palabra salta, ¿verdad? Desde el cielo, cual implacable guerrero, como cortante espada que todo lo rasga. ¿Y ustedes creen que la palabra es como una espada que nos rasga o no? Sí, ¿Y nos duele o no nos duele? sí, Sí, sí duele. Duele, O cuando empezamos al principio que sentíamos que la palabra nos penetraba, no nos dolía. duele. Sí, pues ahí es la espada, ¿verdad? Que nos está cortando y por eso nos duele. Y en Isaías 55, 10 al 11, ¿lo tienes, Alba? ¿O alguien, Sí, lo hermanas? tengo. A ver, Dice, los cerros, no, 55. 55. Como baja la lluvia y la nieve de los cielos y no vuelven allá sin haber empapado la tierra, sin haberla fecundado y haberla hecho germinar, para que dé su simiente para sembrar y el pan para comer. Así será la palabra que salga de mi boca. No volverá a mí con las manos vacías, sino después de haber hecho lo que yo quería y haber llevado a cargo lo que le encargué. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Te sí, alabamos, Señor.
Y aquí vemos que su palabra no tornará a él vacía, sin haber realizado lo que él desea con nosotros, sin Ujú. empapar y fecundar aquello a lo que Dios la envía. Entonces viene de Dios con poder y jamás vuelve vacía. Después también vemos que la palabra del Señor es poderosa para señalarnos nuestra vocación, para Ujú. quitarnos el temor cuando somos enviados por Dios a alguna misión especial. Y de eso le hablaba yo precisamente a Marcos hace poco, de que Marcos me decía que pues ellos tienen temor cuando se expresa, para animar. Ellos pueden cantar, pero no pueden animar. Entonces yo le dije, bueno, pidámosle al Señor que le dé esa gracia de que no tenga miedo ni temor. Y aquí lo vemos, ¿verdad? En Jeremías 1 del 4 al 10. Vemos que el Señor le dice que no tema por ser un muchacho. ¿Se acuerdan? Sí, Pues él ha puesto las palabras en su boca y le da autoridad sobre los reinos para destruir y también para Lo leo. reconstruir. construir, léalo. Dice, el Señor se dirigió a mí y me dijo, antes de darte la vida, ya te había yo escogido, antes de que nacieras, ya te había yo apartado, te había destinado a ser profeta de las naciones. Yo contesté, ay, Señor, yo soy muy joven y no sé hablar, pero el Señor me dijo, no digas que eres muy joven, tú irás a donde yo te mande y dirás lo que yo te ordene. No tengas miedo de nadie, pues yo estaré contigo para protegerte. Yo, el Señor, doy mi palabra. ¿Hasta dónde, Candice? Entonces el Señor extendió la mano, me tocó los labios y me dijo, yo pongo mis palabras en tus labios, hoy te doy plena autoridad sobre reinos y naciones para arrancar y derribar, para destruir y demoler, y también para construir y plantar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y sí, y más adelante en el capítulo, en el 17, versículo 17 y 19, le dice que no desmaye, pues él lo hace plaza fuerte, muralla de bronce, etcétera, etcétera. Y también le promete que no podrán con él ni sacerdotes, ni quién más, Y reyes, ni reyes, Reyes. porque el Señor está con él. porque el Señor está con él. Imagínense. ¿Alguien sabe o alguna vez han averiguado qué edad tenía Jeremías? No, Más o menos, según los... Bueno, allí dice que era un muchacho, ¿verdad? Pero no, realmente no sé. Solo No sé se que era sabe. joven. Yo me imagino, yo me imagino que era tal vez un adolescente. Un muchacho de 18 años de haber sido. Sí, por ahí, que tuvo que haber estado joven. Y claro, si le queremos dar una responsabilidad al muchacho, y a veces dice, pero estoy joven, no sé, ¿verdad? De la vida, no tengo experiencia. Pero Aquí con Jeremías, ¿quién le habló? Jesús. Yo, Dios. Dios le contestaba la petición que Y le dijo, ¿verdad? No tengas miedo. Lo que a no, veces nos dice a nosotros. y se toman la delicadeza de leer todo ese libro del profeta Jeremías, qué barbaridad las cosas que pasó el pobre, ¿verdad? Lo metieron a un pozo lleno de lodo y ahí lo tuvieron un buen tiempo, después alguien lo rescató y lo tenían encadenado en el patio del cuartel, ¿verdad? Y nosotros con una mala mirada decimos, ya no voy porque ahí son hipócritas, ¿verdad? Sí, es cierto. Bien interesante la vida de los profetas. Sí, todos los profetas nos enseñan mucho. Y por eso es importante que los leamos, que los conozcamos, que nos metamos en su vida. Y si uno quiere a veces aprender más también, pues este año que va a estar la de Noé, ¿verdad, Gregory? Noah. Gregory, ¿se desconectó? Bueno, va a estar una obra de teatro Sí, Noé. que fuimos el año pasado y se la recomiendo. Ahí también aprendemos bastante. Entonces, también hay ocasiones en que si nosotros quererlo, el Señor puede indicarnos claramente su voluntad, aunque estemos pensando en otra cosa. O bien cuando por culpa nuestra o por nuestro orgullo, por nuestra flojera, no queremos oír su voz. ¿No les ha pasado? ¿No han sentido ustedes en su experiencia que digan, hoy no, por ejemplo, hoy no leí la palabra y que ya son las 10, 11 de la noche y dicen, no, me tengo que levantar a leer? O hoy no recé el rosario, por ejemplo, me tengo que levantar a rezarlo.
Hoy no oré, tengo que levantar. ¿No han sentido esa voz? Sí, Sí, sí. ¿Sí? yo la siento en la mañana porque digo yo, ay, hoy no me voy a levantar y quito la alarma, pero ya a las 6 estoy despierta. Y digo Sí. yo, Señor, es que eres tú que quieres que me levante porque yo no quiero. A mí también me Yo, pasa yo, he eso a sen- veces. yo he sentido esa experiencia a las 2:55, 2:58 de la mañana me despierto. Sí, sí, Sí. yo también, porque hay unas por ahí neciándome que reza el rosario de la De misericordia la a las 3 de la misericordia. mañana, y yo les digo que no, que la noche Dios la hizo para dormir, pero a veces me despierto. Yo les digo, De no, si hecho, es que el Señor nos ha dado el día para que hagamos todas las cosas, en la noche el Señor quiere que durmamos. Porque el Señor decía que de, orar. de hecho, hay un link que si quieren se los puedo compartir en el chat de las 3 de la mañana que es, rezamos en la coronilla de la Divina Misericordia. Ahí Alba con gente del Rosario en la mañana. Es bien bonito. Sí, yo me conecté, una vez me he conectado nomás, pero de Sí, ahí digo yo, no, Señor, déjame dormir tranquila. y es bien interesante porque también se medita la vida el diario de Sor Faustina. Entonces, Luis, vemos que el Señor llamó a su servicio a quién, a Saulo. Y bueno, los que me conocen saben que yo vivo enamorado de Saulo, ¿verdad? ¿Saben quién es Saulo? Pablo. Saulo, Pablo. Saulo, Y haciéndole ver su luz cuando él iba persiguiendo a quién. Ah, ¿se conectó María Mendoza? Diga sí, soy yo. Presente. Amén. Sí, yo. Ok, porque es que acuérdense que los voy anotando. eso es cuando digo, Mm, Porque cuando terminemos los 3 libros, acuérdense, los cuestionarios tienen que estar contestados completamente y la lista tiene que estar por lo menos en un 80% de participación para que el coordinador de la diócesis nos otorgue los certificados de participación, ¿verdad? Mínimo un 80% de participación y todos los cuestionarios contestados que tenemos que entregárselos a él. Por eso la exigencia, ¿verdad? Que contestemos los cuestionarios y que no faltemos a las clases, porque si no, no va a haber certificado de participación y hay que volver a repasar el crecimiento, ¿verdad? Pero nosotros lo vamos a pasar. Entonces, en Hechos, en el capítulo 9, en el versículo del 4 al 7, ahí vemos que el Señor llamó a su servicio a quién, a Saulo, Saulo. haciéndole ver su luz cuando él iba persiguiendo a quién. A la gente, a Damasco. A los cristianos. ¿Sí pueden ver ustedes lo que A yo los les cristianos. comparto o no? Porque yo voy guiándome en eso. Sí. Sí, Porque lo que queremos es que participen. Yo puedo hacerles, yo les puedo leer y leer, pero quiero mejor que participen, porque cuando uno participa y todos participamos, se vuelve una clase. Entonces, iba persiguiendo a quién, a los cristianos. Lo hizo caer imagínense que vamos persiguiendo, imaginémonos que nosotros somos Pablo y que de repente hay una luz que nos hace caer. Y lo hizo caer de aquí, dice que del caballo, ¿verdad? Pero en realidad no se sabe si él sí iba en un caballo. Entonces, como muchas veces tiene que hacer con nosotros, nos hace caer de esos caballos de los que no queremos bajarnos o no, de nuestra terquedad, de nuestra autosuficiencia, decir yo no puedo, ¿cómo yo voy a predicar? ¿O cómo yo voy a cantar? ¿Cómo yo voy a animar? ¿Cómo yo voy a barrer? ¿Cómo? Bueno, nos hace caer de todos esos caballos. Entonces, a Saulo el Señor lo deja ciego hasta que obedece al Señor con lo que vemos de nuevo, como él, que el Señor que nos purifica. Entonces, debemos de tener una misión de evangelización. A Saulo lo hizo después el apóstol de qué? De los quiénes. Gentiles. ¿De los qué? Gentiles. Y a nosotros, ¿para qué nos querrá el Señor? Vaya, que seamos el apóstol de mi casa. Aquí tengo a los gentiles. Y el mismo Señor nos manda a investigar las escrituras, como lo vemos en Juan 5:30. ¿Alguien que lo tenga? 5:30. 5:30. Dice, ¿solo el 30? Sí. Dice, yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Juzgo según el Padre me ordena y mi juicio es justo, pues no trato de hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me ha enviado.
Palabra de Señor. Alabamos, Señor. Entonces, imagínense, también cuando somos tentados debemos acudir a la palabra de Dios. ¿Sabían eso o no? Sí, ¿Sí sabían? sí. Y en Mateo 4:3, Álvaro, ¿lo tienes? ¿O Álvaro? ¿Alguien que lo tenga? Mateo 4. 4:3. Entonces se le acercó el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se convierta en pan. Pero Jesús le respondió, dice la Escritura, el hombre no vive solamente del pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, palabra de Dios. Te alabamos, Alabamos, Señor. Señor. Aquí vemos que Jesús le responde al tentador diciendo que la vida del hombre es la palabra de Dios. Y en sus otras tentaciones también le responde con las palabras de la Escritura. ¿Lo sabían o no? Sí, Y entonces, ¿qué pasó? El diablo se aleja. Entonces, cuando estemos tentados leamos la Escritura. Y si nos vuelve a tentar o que se nos quiera volver a tentar, volvamos a leer. Y después se va a alejar. En la palabra también encontramos las bases y fundamentos de nuestra vida de comunidad. Y nosotros lo sabemos, ¿verdad? De cómo debemos comportarnos con los hermanos. En Colosenses 3:16, ¿está la hermana Teresa o no? Yo creo que ella Estoy no está. aquí. Oh, ¿tiene su Biblia a la mano, hermana Teresa? Sí, sí, señor. Colosenses 3:16. 3:16. 3:16. Sí. Sí. Que la palabra de Cristo habite y se sienta a gusto en ustedes. Tengan sabiduría para que puedan enseñar y aconsejar unos a otros. Canten a Dios de todo corazón y con gratitud salmos, himnos y alabanzas espontáneas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y aquí entonces vemos que también los demás tienen algo de Cristo para nosotros, pues su palabra también habita en ellos y de aquí podemos aprender a recibir también la corrección fraterna, ¿verdad? Y pensar que así como nosotros somos cartas de Cristo, para ellos, lo son también ellos, ¿para quién? Para nosotros. Para nosotros. ¿No creen que muchas susceptibilidades y enojos desaparecerían si pensáramos constantemente en que nuestros hermanos son enviados por Cristo para nosotros? Que ese consejo que nos están dando es de Dios, que no es de Él. Claro, En lugar de enojarnos. claro que sí. Porque miren, cuando uno quiere a un hermano en la fe o cuando uno quiere a una persona, no le da consejos uno a la persona. Sí, claro. O no le dice uno a su hermano o a su hermana, pórtate bien, mira, haz esto, ve a la iglesia, o a su esposa, no le dice a veces no hagas esto, o viceversa, ellas nos dicen a nosotros que no hagamos algo, ¿verdad? ¿Y ustedes creen que es por el mal de nosotros o por el bien? Por el Claro que bien. sí, que por el bien. Por el bien. Entonces veámoslo a partir de ahora, de que cuando un hermano se nos acerca y que nos diga algo, pidámosle también al Señor y decir, tengo que meditar en lo que mi hermano me dijo, porque puede ser que esa carta que me está leyendo ahorita no es él el que me lo está diciendo, sino que es el mismo Señor que lo está usando a él. Y ha pasado. A veces no acepta uno. Y yo, Esmeralda es testiga, yo no sé si Sofía se acuerda, hace muchos años cuando iniciamos la renovación, bueno, ya teníamos como unos 7 años, yo creo, cuando hacíamos las misas de sanación. No sé, Sofi, si usted se acuerda de la hermana Altagracia, que era de Santo Domingo. Sí, ¿Se acuerda? sí. Y a mí nunca se me va a olvidar por qué ella tenía muchos dones. Esa señora tenía dones del Espíritu Santo y uno de ellos era palabra de conocimiento. Entonces, a mí nunca se me olvida que yo venía con alguien, íbamos entrando a la iglesia porque nos tocaba cantar y ella le preguntó a él, ¿tú eres amigo de César? Y él le dijo que sí. Y me preguntó después ella a mí, ¿tú, César, eres amigo de él? Yo le dije que sí. Entonces después, la hermana Altagracia le pregunta al muchacho, le dice, entonces le tienes confianza a César, ¿verdad? Y le dice mi amigo, sí. Dice, entonces te tengo una palabra del Señor, ¿te la puedo decir enfrente de él? ¿Y qué creen que mi amigo le dijo?
Que no le dijera nada. Que no. No, le dijo que sí. El incrédulo le dijo sí. Ya él estaba listo para cantar y todo. Ella solamente le dijo, ¿por qué si Dios ha sido tan bueno contigo, tú lo tratas tan mal pecando? Y le dijo en lo que andaba. ¿Cómo yo me le quedé viendo a mi amigo y ese muchacho casi que se cae para atrás? Y él me dijo, César, ¿cómo le hizo para saber? Yo no sé, le dije, pregúntale a ella. Ella tenía el Espíritu Santo, ella tenía muchos dones y uno de ellos era el don de palabra de conocimiento. Entonces, ahí estamos viendo lo de ahorita, una carta abierta. Y ella le dijo, tienes que cambiar. Entonces, vemos lo importante a veces de la corrección fraterna, ¿verdad? Que a veces nos molestamos y todo eso, pero aquí en esta clase el Señor nos dice eso. ¿Sí ven el dibujito que está ahí puesto o no? Sí, ¿Y ahí qué hay en el dibujito? ¿Qué logran captar? la puerta. Un sobre. Un sobre. Entonces, ¿las tinta puertas están roja. cerradas o abiertas? Con las puertas abiertas. Y se notaron algo que está, ¿con qué está el sello? ¿Con qué está Con sangre. Con sangre. Con la sangre de Cristo. Cuando recibimos mensajes que de verdad son del Señor, uno lo siente o no lo sentimos. Uno dice, eso es para mí. Y aunque estemos viendo a lo mejor alguien puede que vea este mensaje después grabado, después de un año y tal vez le toque y diga, ese mensaje era para mí. Porque a mí me ha pasado que a veces yo voy y estoy escuchando una prédica y digo, eso es para mí. ¿O no les ha pasado? Sí. Entonces debemos de valorar también a nuestros hermanos para poder crecer más en comunidad. Tenemos que estar atentos para saber cuál es el mensaje que el Señor nos quiere dar a nosotros mismos y a nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque somos cartas de Dios. Que no queden estas cartas encerradas en un sobre sin que nadie pueda leerlas. Imagínense, o alguien de ustedes ha guardado una carta en un sobre de su mamá o de su papá o de la persona querida y nunca la ha abierto. No. Hoy en día podríamos aplicarlo con la tecnología o alguien de ustedes tiene un mensaje por ahí de su mamá o de su papá, de su esposa, su esposo, hijo, si lo tiene ahí no lo abre. Dice, no, después lo voy a abrir. No. Entonces tenemos la obligación de hacer llegar esa carta o ese mensaje. ¿A quién? Al mensaje, a la persona que nos ha elegido el Señor. Y también podríamos pasarnos muchas horas viendo cuánto pueden influir en nosotros la palabra del Señor. Como es ella la mejor escuela de vida, de sabiduría, de gozo, de fuerza. Pero para terminar, vamos a leer. Déjenme ver que aquí creo que es Lucas. Lucas, capítulo 1, versículo del 26 al 38. Y es algo bien bonito que es la anunciación. Lucas 1, 26, 38. 26, 38. ¿Alguien lo quiere leer? Un voluntario que no haya participado, que se anime. ¿O voluntaria? Lucas 26, 38 dijo, ¿verdad? ¿O quieren que lo leamos todos? Sí, Doña Lucas. Alberta, Erika, ¿no lo tiene? O doña Alberta. Lucas 1. 1 del 26 al 38. Lo tengo. Ok, léalo. Léalo. El sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamado Nazaret, a una joven virgen que estaba comprometida en matrimonio con un hombre llamado José, de la familia de David. La virgen se llamaba María. Llegó el ángel hasta ella y le dijo: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. María quedó muy conmovida al oír estas palabras y se preguntaba qué significaría tal saludo.
Pero el ángel le dijo, no temas, María, porque has encontrado el favor de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo al que pondrás el nombre de Jesús. Será grande y justamente será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David. Gobernará por siempre al pueblo de Jacob y su reinado no terminará jamás. María entonces dijo al ángel, ¿cómo puedo ser eso si yo soy virgen? Contestó el ángel, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Isabel está esperando un hijo en su vejez. Y aunque no podía tener familia, se encuentra ya en el 6º mes del embarazo. Para Dios nada es imposible. Dijo María, yo soy la esclava del Señor, hágase en mí tal como has dicho. Después lo dejó el ángel. Palabra del Palabra del Señor. Gloria a ti. Gloria a ti, Señor Jesús. Imagínense qué bonito lo acabamos de ver, ¿verdad? Ahora en Navidad, que es la Anunciación. Esta es la página más poética de la Sagrada Escritura. Vemos en ella cómo el Señor envía su palabra ¿a quién? A María, A María. ¿Por medio de quién? por el ángel El Gabriel. ángel Gabriel. Por un mensajero. Para nosotros ese ángel podría ser un sermón escuchado, un sacerdote. Yo me recuerdo, yo no sé si de recién que íbamos bueno, yo le ayudaba allá en Mothercito, en la de Arquidiócesis de Washington, a cantar, y entonces en ese tiempo, hubo un tiempo, ¿verdad, Gregory? Que mucha gente de aquí del grupo de oración iba para allá. Sí, Y en ese tiempo creo que tú ya te estabas en los pininos, los primeros pininos de tu conversión, Gregory. sí, yo me iba para allá porque aquí todos me conocían. para que no lo vieran. Sí, y allá iba, allá me daban por todos lados. ¿Y allá qué decías tú, Gregory? Eso es Y- para mí. Sí, ajá, cabal, todo. Puras cachetadas lo agarraban, me decían. Allá lo mandaban todo revolcado, Gregorio. Sí, no, yo huyendo de aquí, allá me agarraban. Y ahí fue donde yo verdaderamente empecé a creer también que la gente allá no me conocía, pues. Y más sin embargo, cuando uno anda mal y le dice, y dicen las cosas, automáticamente uno sabe que está mal y que es para uno la palabra. Ujú. ¿Sí? Sí. Y ahí está, podría ser en la prédica, ¿verdad? Ese ángel mensajero del Señor podría ser en esa prédica, como dice Gregory, en el consejo de un hermano, en la lectura, en una alabanza también. Puede ser que en una alabanza el Señor nos está hablando también. Y es ahí que nos damos cuenta también de que el Señor mismo confirma su propio mensaje, diciéndole a María que su prima Isabel estaba también Encinta. encinta, que estaba embarazada. Y cuando María queda segura del mensaje, el Señor no discute. Imagínense, en ese tiempo había celulares, No, No. había No. fax. no, No, O ustedes nunca se han puesto a pensar esto. María le escribió a su prima y le dijo, voy para tu casa. Quiero confirmar algo que yo tuve un sueño, algo que vi, se me apareció un ángel. ¿Nunca se habían puesto a pensar eso? no. No. Imagínense, la Virgen en fe, sin discutir nada, no piensa qué consecuencias tendrá para ella lo que el Señor le anuncia, sino que contesta con sencillez y humildad. He aquí la esclava de él, Señor. Señor. hágase en mí según Según su palabra. enseñándonos así a responder al Señor cuando estamos ciertos de lo que Él desea. Entonces, ¿qué hizo María apenas se enteró de que su prima estaba encinta?
Se alistó y se fue, dice, para donde ella. Se fue y ya les conté, yo una vez les dije cuánto caminó María, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Sí. No, María caminó alrededor de 39 millas. Embarazada 39 millas. Ay, tío. para ver a su prima. Y nosotros que no queremos ni ir en el carro a la iglesia 5 millas, 10 millas. Y yo me voy a caminar al gimnasio y no aguanto caminar 3 millas. Y no estás embarazada. Y no estoy embarazada. Entonces imaginémonos. Entonces, ahora se imaginan el impacto que tuvo también Isabel cuando vio a María, o nunca se han puesto a pensar en eso. Sí, porque allí también Isabel confirma la acción del Espíritu Santo, ¿verdad? Con razón, se alegra Sí, se alegra. Uh-huh. Y ahí ella le vuelve también digámoslo así, yo lo veo así, ustedes saben que yo soy muy mariano. Ahí yo me imagino que Isabel, su prima, Santa Isabel, le da es por eso que le da las flores a la Virgen María y le dice, ¿quién soy yo? ¿Para qué? Para que venga a mí la madre de mi Venga a mí la madre. Imagínense, que a mí me encanta, bueno, los que me conocen, a mí me encanta hablar de María. ¿Quién soy yo para que venga la madre de mi Señor? En ese momento, ¿qué pasó en el vientre de Santa Isabel? Hasta Juan, el niño. Hasta Juan reconoce a quién. A Jesús. A Jesús. Y Juan lo sigue reconociendo hasta su muerte. Uh-huh. Porque ¿qué dice Juan cuando la gente pensaba que él era el Cristo? Yo no soy, más adelante viene, dice, yo no soy ni siquiera digno de desatarle la correa de su sandalia. Y era interesante algo que a lo mejor sabemos o no sabemos, pero Juan venía de una familia de sacerdotes, ¿sabían o no? Sí. ¿No sabían? No. Sí, Juan su padre Zacarías. Sí, Zacarías. Padre Zacarías era sacerdote, Pero no creía. pero no creía. Y Juan, no se les hace, después vamos a tocar ya ese tema profundo. Juan se va al desierto en lugar de quedarse como sacerdote también, para seguir pues lo de la familia. ¿Esperando a quién? ¿Abriendo el camino para quién? Para Jesús. Para Jesús. Imagínense qué bonito. Qué bonito. Entonces, la Virgen también, María, nos enseña a nosotros a decir, aquí está tu esclavo, Señor. ¿Qué pasará después? ¿O nunca le han dicho eso al Señor? Sí. Aquí está tu esclavo, Señor. Tú haz que mi comunidad florezca si tú quieres y utilízame. Haz que todo lo que tú me has dado, porque todos los dones que tenemos son de Dios. Que sean para mi comunidad, porque así como que sean para mi hogar, para mi casa. Primero debemos de empezar, ¿dónde? En la En casa. nuestra comunidad, en nuestra casa. Y después, en otros lugares. Entonces, no lo sabemos, pero confiamos en Él. Y entonces, Dios es bien poderoso para guiarnos por buen camino si lo obedecemos con humildad y con confianza. Dos herramientas que necesitamos en este caminar. ¿Cuáles son? Humildad y confianza. Humildad y confianza. Amén. 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 En el nombre del Amén. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. ¿Preguntas, comentarios? ¿Tienen alguna pregunta, yo algún lo que- comentario? Hermana Alba, yo lo que quería